Matías Toledo, ¿cómo está usted? Tanto tiempo que no lo veía. Mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. bien. Qué bueno el gorro, Puente Alto. Sí. Sí, Es pues que este hombre sabe. existe una suerte así como de sentido de pertenencia muy fuerte y arraigo con la comuna de Puente Alto, la pequeña metrópoli. Sí. Es verdad, yo también tengo, todas mis amigas, amigos, amigues que viven en Puente Alto tienen como un sentido de soy puentealtino, puentealtina. Es como Así es. muy, muy profundo ese sentimiento. Y usted, bueno, ex candidato a alcalde, casi, estuvo ahí bien cerquita para ser independiente además, coordinador de la Xixigang, ¿verdad? Desde ahí que no nos veíamos cuando lo entrevistamos ahí durante el estallido social, ¿verdad? Y bueno, y también Puente Alto, a propósito de eso y sentido de pertenencia, fue una de las pocas comunas donde la Pruebo ganó. ¿Cuál es tu análisis de eso, Matías? ¿Por qué crees que sucedió? De hecho, había mucho miedo, porque ahí hay un alcalde de derecha, que es Germán Codina, Que se la hizo jugó por campaña entero. por el rechazo, pero así de una manera impactante. ¿Qué piensas tú que hizo que fuese Puente Alto una de aquellas comunas? Sí, o sea, aparte de ser Germán Codina el alcalde de la comuna, era una de los voceros del rechazo. Tenía la institucionalidad, ¿cierto?, para poder desplegarla en todo el territorio, y la verdad es que para nosotros y nosotras fue una lucha bien desigual. Sin embargo, yo creo, y lo he conversado con varios compañeros, compañeras, amigos y amigas, y la verdad es que nosotros y nosotras atribuimos que la victoria o la ganada que tuvimos en Puente Alto sea el trabajo territorial, político que existe en la comuna, debido a que Puente Alto es una comuna que tiene demasiadas organizaciones sociales y tiene una actividad política viva en la comuna. Hemos hecho análisis, bueno, por ejemplo, mira, nosotros decimos, a ver, el apruebo igual tiene voto de acarreo, ¿ya? Que es cuando tú decís al vecino, a la vecina, oye, por favor, hay que ir a votar por el apruebo, claro. El rechazo también tiene el voto del acarreo, ¿ya? Pero el rechazo también tenía el voto castigo al gobierno, tenía el voto castigo a los convencionales, el voto castigo a la clase política, tenía desinformación, fake news, un sistema asistencialista que estaba detrás, y cuando uno hace la suma y la resta, se da cuenta de que es mucho más la gente que aprueba a la que rechaza, porque claro, uno ve el 51-49, y claro, son porcentajes súper cercanos. Claro. Pero hay más convicción en gente que aprueba a la que rechaza. Y ahí, para nosotros y nosotras, eso ha sido un avance súper significativo. No quiero sonar conformista, pero muchas veces se hablan de los factores objetivos que tienen que existir en una sociedad para que se realicen los cambios. Y cuando existen esos factores objetivos, como la mala educación, la mala salud, etc., empezamos a decir, bueno, vamos a disputar la creación de los factores subjetivos, es decir, la toma de conciencia de clase o la toma de conciencia de nuestras problemáticas, y vemos que nosotros y nosotras en la comuna de Puente Alto, con mucho gusto y mucho agrado, hay vecinos y vecinas que le hizo sentido esta constitución, que para la derecha era una constitución narcochavista. Porque esta constitución para la derecha era una constitución narcochavista, sí, claro, para la extrema derecha. Y vemos que por este lado que a los vecinos y las vecinas, estos valores que estaban contenidos en esta constitución le hacían sentido. Entonces nosotros decimos, pucha, estamos trabajando, y no es de nosotros y nosotras nomás, porque hay un montón de organizaciones que no dependen de nuestra línea política, sino que cada una tiene sus propias líneas políticas, pero la lucha de la idea se ha bajado del campo del debate, del campo abstracto de la discusión, y se ha llevado al quehacer territorial. Y eso creemos que ha sido lo fundamental en Puente Alto para poder pararnos en la parada que nos encontramos hoy día y decir, oye, sabéis que somos una comuna que tiene 25 años de administración de derecha. Sin embargo, hemos sabido movernos en el territorio para poder trabajar con los vecinos y las vecinas y poder debatir. Eso era lo más difícil, porque bien tú lo dices, es una conversación muy abstracta al final. En el fondo, hablar sobre un texto de 380 páginas, para mucha gente es un abstracto muy difícil, y creo que para cualquiera en realidad, como que sentarse y empezar a conversar sobre esto no es fácil. Es como, claro, uno puede hablar muchas cosas sobre el texto, muy bonitas. Nosotros también hicimos ese trabajo durante algunos meses cuando nos dimos cuenta que esto, sin correspondernos, somos un medio de comunicación, pero quisimos empezar a llevar la verdad. Yo decía que era evangelizar un poco, pero
cuando nos dimos cuenta que era tan injusta la disputa, ¿no? Como que muy desigual. Sí, era desigual y también lo que sucede es que, a ver, cuando sale este reportaje de CIPER y se ven, ¿cierto? Todas como decía alguien de la derecha, las malinterpretaciones que hubieron, que al final era la instalación, ¿cierto? La mentira, el miedo hacia nuestros vecinos y nuestras vecinas, uno se va dando cuenta que igual hay problemas de comprensión lectora, que siempre ha existido un desinterés. Nosotros, Claro. yo tengo un amigo que es súper joven, siempre lo nombro, Gustavo, tiene 25 años, y me dice, puta, yo no vengo a este tipo de actividades, por ejemplo, cuando hacemos conversatorios, porque son fome. Entonces es como nuestro cable a tierra y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Porque hacíamos conversatorios con diferentes candidatos, o sea, con diferentes constituyentes, con diferentes compañeros, compañeras, pero los vecinos y las vecinas no llegaban, entonces decíamos, bueno, vamos a tener que hacer actividades culturales, vamos a tener que hacer actividades de forestación, vamos a tener que hacer erradicación de microbasurales, y ahí vamos a tener que entablar la política y los valores que están insertos en esta Constitución para debatir y conversar con nuestros vecinos y nuestras vecinas, porque a esos espacios sí están llegando. Y yo creo que esos son los desafíos que tenemos hoy día como movimiento y organizaciones sociales, porque crítica a la clase política, a los dominantes, ¿cierto? A los grandes empresarios pueden existir mucho, al rol de los medios de comunicación, el rol del gobierno, ¿cierto? Que también tiene muchas críticas. Pero siempre hemos sabido que existe una lucha de hegemonía y contrahegemonía, que aquí en La Voz de los que Sobran es un medio contrahegemónico, y en base a eso, ¿cuáles son las autocríticas que nosotros y nosotras nos hacemos como izquierda, o cuáles son las autocríticas que nosotros y nosotras nos hacemos como movimientos y organizaciones sociales que finalmente nos hemos quedado sin espalda en las comunas, en los territorios? ¿Se entiende? O sea, Claro. si somos organizaciones y movimientos que no somos capaces de levantar nuevo activo político con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, ir a disputar a las juntas de vecinos, a los clubes de adulto mayor, ir a disputar a los centros de padres, madres y apoderados, cuáles son los valores que nosotros y nosotras creemos que tienen que ser regidos por nuestra sociedad. Creo que ahí está el desafío que tenemos que tener los que nos organizamos, los que creemos en un mejor país, porque lamentablemente nuestras redes son agotadas. ¿Se entiende? Claro. Y nuestro activo, nuestros recursos humanos, nuestras personas, nuestros compañeros, amigos y amigas también se hemos agotado. Y nos ha pasado años anteriores, y me acuerdo cuando éramos más chicos, yo tengo 32 años, pero había una marcha al Noma FP, estábamos los mismos que estábamos contra la hidroicén y éramos los mismos los que estábamos para la otra. Totalmente. Entonces tenemos que sumar nuevas... No. La pregunta es, ¿cómo se llega, y te lo pregunto porque no lo sé, porque no lo he preguntado, ¿cómo se llega a esa persona que tú le hablas y te dice, no, me carga la política, no me meto en política, y te deja ahí? ¿Cómo llegáis a esa persona? ¿Qué le decís tú? ¿Cómo te sentáis a conversar con esa persona? Te lo pregunto porque no lo sé, porque yo hice campaña, ¿cierto? Estuve en miles de ferias, no miles, pero por lo menos docenas de ferias, estuve metido en miles de lugares, no me fue mal en la elección, pero aquel que te dice de entrada que... bueno, podemos hacer miles de análisis, pero que tu experiencia para mí por lo menos es muy importante, porque tú estás ahí en el terreno, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces tú frente a una persona que te dice, no me interesa la política, son todos ladrones los políticos, no me diga ni una cosa? Sí, es que yo creo que lo primero es como relacionarse como un igual, como un vecino, una vecina. Sí. Siempre a ese nivel y también con el lenguaje que uno utiliza. Porque muchas veces se utilizó, y de hecho en las campañas de la prueba, se utilizaron conceptos que de repente los vecinos y las vecinas no tienen muy arraigados. De repente lo que habita en el sentido común de uno no habita en el sentido común de la mayoría. Entonces, nosotros y nosotras tenemos un concepto que es militar las contradicciones. Yo de chico voy al estadio, me gusta caminar la calle, conozco a mucha gente que de repente no muy bien vista por los demás vecinos y las demás vecinas, por la comunidad en general. Y creo que es muy importante que para nosotros y para nosotros aprendamos a abrir esos espacios. Ha resultado, y como experiencia, por ejemplo, de la primera campaña política a la alcaldía, que cuando se juntó el mundo social que me estaba apoyando, se juntaron personas desde las barras bravas hasta gente sobre ideologizada. Y desde ahí cuando ellos se reunieron, empezaron a levantar organizaciones sociales, y lo que pasó en ese momento, aparte que se sumó nueva gente a trabajar en los territorios, etcétera, también resultó de que muchos compas salieron
expulsados de la organización porque pensaban distinto, porque se comportaban de manera distinta, y ahí pasa mucho de que, claro, estamos acostumbrados a trabajar en nichos pequeños o a que nos den la razón y nos abrimos estos espacios a los demás. Entonces, a mí me ha pasado, yo salía a comprar el pan y me pescaban los vecinos y las vecinas, oye Matías, tú aprobáis, ¿por qué estáis aprobando? Y mi vecino al frente, por dar un ejemplo, también es de los que me dice, oye, da lo mismo la nueva constitución, yo al otro día tengo que trabajar igual. Claro. Entonces, cuando ya nos paramos y decimos, ya, pero a ver vecino, es verdad eso, pero por al frente de su casa pasan los camiones areneros que nos tienen destruida la calle, nos tienen con contaminación ambiental, está más abajo la volcanita, que estamos respirando yeso. Entonces ya, ninguna constitución, ningún sistema político le va a decir que usted no trabaje más y le va a traer la comida para la casa. Si el trabajo tiene que seguir existiendo. Lógico. El tema es que tenemos que dignificar nuestra vida. Usted tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos. Si no es por usted, véalo por sus niños, por sus niñas. Y ahí vamos trabajando desde el lado más emocional o desde las problemáticas que tiene el vecino, porque de repente, y esto nos pasó con la Constitución, que de repente eran tantos artículos, que yo creo que está bien igual que se regule, pero la problemática es que uno tiene que salir a debatir no uno, sino que 10 puntos, porque el vecino y la vecina se sentía, oye, es que están eliminando las costumbres, es que las pensiones, es que la salud, es que la vivienda, es que la educación, y finalmente no era, por ejemplo, una disyuntiva, sino que era un montón de, claro, y fake news y un montón de cosas que, vecina, dígame, ¿dónde dice esto? Ah, pero ¿dónde no lo dice? No, y fake news es peor que una fake news, porque además imprimían cosas que eran totalmente falsas y uno se enfrentaba a eso y era muy difícil de hacer. Sí. Pero es súper interesante lo que tú dices de llegar con esas mismas, como con un lenguaje más cercano, ¿verdad? Con su mismo lenguaje, ¿no es cierto?, a disputar. Mira, y ahí solo quería decir que dije delante de 388 páginas, eran 388 artículos, muchas más páginas, por cierto. No te quise porque dije ya, no me importa, ¿no? Sí, 57 artículos transitorios y 388 permanentes. Claro, como que no me di ni cuenta. Oye, ¿y era más difícil teniendo a Codina ahí? ¿Cómo se hace con una persona que realmente se dedicó a decir fake news? ¿Fue a otras partes? Yo no sé por qué a Evelyn Matei y a Codina no les... O sea, mira lo que está diciendo, atacar la delincuencia y el narcotráfico debe estar en la Constitución, como si no existiera eso en el sistema jurídico. No es la pega de la... Por eso, y está en el sistema jurídico, ¿no? O sea, son contrarios a la ley. Digamos, estamos hablando de delincuencia, está definido en la ley, en el Código Penal, el narcotráfico también, lo que tiene que haber son policías quizás más profesionales, pero eso es diferente. No sé, ¿cómo se hace teniendo un alcalde así? ¿Eso pesó? ¿Fue importante igual? La verdad es que sí pesa porque ellos tienen las bases de datos. De hecho, con la diputada Daniela Serrano hicimos una denuncia porque a nuestros vecinos y vecinas les llegó WhatsApp y mensajes de texto con la opción rechazo a nombre de Germán Codina. Ah, sí, ¿ah? Sí, y pesa porque finalmente como ellos tienen las bases de datos de todos los centros deportivos, clubes deportivos, disculpen, centros sociales, club de adulto mayor, colegios, etcétera, tenían inclusive a funcionarios y funcionarias replicando estas fake news. Oye, o sea, estas son las últimas casas que se entregan, que van a ser de sus propietarios. Tú lo vas a seguir esa denuncia, no podéis tirarle, tenemos que seguirla. No, si está en Contraloría, se ingresó a la... Pero vaya así como, ¿qué pasa? Sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que finalmente ellos se desplegaron no solamente con el aparato institucional, sino que también con los aparatos políticos que tienen en la comuna, que ya tienen hace 25 años instalados. Sí, si todos le ganaste. Si todos le ganaron. Sí, pero es que es muy complicado porque esto no fue solamente tarea de nosotros, sino que habían diferentes comandos desplegados en Puente Alto. Eso fue lo bueno, digamos. Claro, pero fue complejo porque finalmente tuvimos que convertir, y esto igual un poco lo que pasa, que a mí me da un poco como de risa porque creo que nosotros tenemos que como que reinventarnos en la forma en la cual hacemos campaña. Cuando fuimos a la alcaldía dijimos, oye, nuestra campaña va a ser una campaña permanente, es decir, estamos trabajando los 365 días del año, porque nuestro trabajo político y territorial en todo momento tiene que ser orientado, ¿cierto?, no a la campaña electoral, sino que a la lucha de ideas en el espacio. Y en ese sentido, pucha, yo entiendo a los vecinos que de repente cuando llega una campaña como que les genera un tanto una suerte de rechazo,
Claro. debido de que, pucha, pasan cosas que no pasan nunca, o sea, Exacto. te van a ver a tu casa, Ya llegó aquí. hay banderazos, claro. Claro. Entonces, básicamente lo que se hizo fue en el cotidiano, cuando yo decía hace un rato, fui a comprar pan, me puse a conversar de esto. Iba a buscar una donación, me decían, oye, ¿querés tomarte un té? Bueno, me quedaba tomando un té con los vecinos, con toda la familia, y conversábamos de este tema, les preguntaba su opinión, y yo participaba en un montón de reuniones y muchas me decían, oye, ¿sabes que no vimos venir el triunfo del rechazo? Y la verdad es que, pucha, por lo menos nosotros sí lo vimos venir, po, porque Sí. era cosa de conversar con la gente, ¿se entiende? Quizás en Puente Alto existía esta microcápsula también de que, claro, ganó la prueba, había gente que iba por el apruebo, pero, pucha, estábamos, mira, hay que ser súper sincero también, hay mucha gente que a nosotros y a nosotras también nos cree porque han visto nuestra constancia en el Pero trabajo eso es, territorial. po. Po. Pero eso es. Claro, pero hay gente que nos dice, hoy estoy por el apruebo, ya, solamente porque ustedes van por el apruebo, Sí, porque- yo voy por el apruebo, porque confío por ustedes y con tanta instalación de mentiras, ¿se entiende? Pero quizá eso no lo puede convocar otras personas, y eso es lo complicado. Y es súper, porque nosotros yo creo que nos pasaba algo bien similar en ese aspecto, digamos, pero de repente tú decías, "¿Y cómo vamos a ganar si de verdad la gente no sabe lo que es una constitución?" O sea, y esto no es de rotear o de minimizar o subestimar. No tiene la culpa las personas, o sea, tenemos la culpa de una mala educación, nunca se sacó educación cívica de los colegios en un momento, ¿verdad? ¿Cómo van a saber qué significa una constitución si no te lo enseñaron? ¿Cachai? O sea, como de verdad que es una cuestión que es mucho más profunda y nadie le importa tampoco que no te lo hayan enseñado. Hay 5 millones de chilenos en la edad de trabajar que no han terminado el cuarto medio y quizás más, porque eran 5 antes de la pandemia. Entonces, de verdad que estamos hablando de una cuestión que es muy profunda. Sí, ahí, por ejemplo, son diferentes cosas las que me gustaría decir, porque creo que quizás tampoco hubo un criterio de realidad. Eso. ¿En qué sentido el criterio de realidad? Que no voy a decir el nombre de autor, pero cuando uno dice que hay que soñar con los pies en la tierra, creo que hubo una problemática que hubo en la redacción de la Constitución, que de repente se ocuparon algunos conceptos que no habitaban en el sentido común de la gente. Entonces, ¿cuál fue lo que nos produjo eso a nosotros y a nosotras? Fue que tuvimos que salir a googlear el concepto, Claro. y en Google tampoco nos ayudaba mucho. Por ejemplo, el término plurinacional, distintas naciones entre un país, pero vamos a ser un solo país. Entonces tuvimos que salir a debatir ese concepto y que de repente nosotros dijimos, pucha, quizás lo podríamos haber escrito más simple. No sé si se entiende. Quizás podríamos ocupar otro término, podríamos haber ocupado más simple. Cuando te dicen igualdad sustantiva, así como que si fuera cualquier cosa. Seguridad social. Exacto. Claro, no se Exacto. entiende lo que es, entonces tenemos que salir a explicar lo que es cuando de repente hay palabras mucho más cercanas para poder darle la bajada a lo que queremos decir. Yo me acuerdo que llegamos un día con un... Ya sacando todo para afuera. Con un flyer y dijimos, ¿pero qué? ¿Pero esto es el flyer del apruebo? Y decía apruebo, una A. Ah, el rojo. ¿Te acordás? Sí. Y el primero que salió, Y el rojo. que de verdad, porque además nosotros salíamos sin insumos, ni un peso, nosotros no teníamos nada que ver con el comando, digamos. Pero de repente tú invitabas a alguna persona que sí tenía que ver con los comandos y llegaban con algún material y era pésimo, no decía nada. Sí, no pero decía nada. nada. Sí. Era como tú decías, o sea, debió haber dicho más salud, más educación, no sé, pero eso se empezó a hacer muy tarde, ya cuando quedaba un mes, 2 meses, imposible contrarrestar los 6 meses que ya llevaban haciendo campaña los del otro lado, era casi Matías, imposible. ¿qué sigue para el futuro? Para usted, ¿Qué sigue? para Maipú, A para... Puente Alto. Es que Maipú es mi comuna. Para Maipú, para Puente Alto, para Pedro Aguirre Cerda y para Santiago y todo, ya, digamos. Bueno, pero en especial para Puente Alto y para ti. Yo creo que es súper importante mantener la moral alta. ¿Me puedo ir a vivir contigo una semana? Sí, podemos ir. Creo que es súper importante tener la moral alta. Creo que las organizaciones, porque he leído diferentes comunicados, pero más allá de las críticas, tenemos que hacernos autocríticas constructivas.
creo que es súper importante no mirar lo que hicieron, como decía hace un rato atrás, los medios de comunicación, porque estamos todos claros del nivel de desinformación, y eso hay que difundirlo, etcétera, pero hay que ver cuál fue nuestro rol como agentes contrahegemónicos, culturales, políticos, sociales, y ver en qué estamos fallando. Yo le haría una invitación a los movimientos y organizaciones sociales a volver a lo territorial, a volver a construir con los vecinos y las vecinas, a no anicharse. Creo que es súper importante que hagamos una lectura acá de qué es lo que está pasando en los territorios finalmente, en las comunas, donde habitamos, porque yo no voy a dar nombres de organizaciones ni de movimientos, pero pucha, de repente nos sentimos sin apoyo de los espacios y cuando viene gente, yo digo de Santiago, porque muchas veces hablamos de los partidos políticos, pero pasa también con los movimientos, de que viene gente de Santiago y es como, ya somos estos, po. Ya, pero ¿y aquí en el territorio quiénes son? Claro. ¿Cómo construimos esto? Porque esto se tiene que construir, no declarar, no decretar. Entonces, el camino que nosotros hemos visto que tiene que venir, tiene que pasar por esta autocrítica, por esta construcción en el territorio, por esta unificación en el quehacer de bajar la discusión y la lucha de ideas, ¿cierto?, a la construcción. Hoy día yo veo que la Constitución puede ser el primer esfuerzo programático, por decirlo de alguna manera, de muchos movimientos y sectores progresistas o izquierda, y eso tenemos que implementarlo en nuestro diario vivir. Y de aquí en adelante el proceso constituyente tiene que seguir y tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender que de repente, si bien todas las luchas son importantes, hay tiempos tácticos súper relevantes que nos tienen que llevar al objetivo final. Y yo creo que eso hemos carecido de repente bajar una bandera por tener todas las banderas arriba y entendiendo que todas las luchas son súper importantes, pero hay unas luchas que primero le hacen más sentido al pueblo en su conjunto y segundo, que tenemos que trabajar para que esas luchas se puedan llevar a cabo. Es decir, para que al vecino, para que al campesino le haga sentido el tema de los animales, ¿cierto? En el sentido de que son sujetos de derecho, que son seres sintientes, que no son muebles. Tenemos que ir a trabajar ahí con el campesinado porque finalmente lo que estamos ahí cambiando es su forma de vida. Claro. Entonces, no es llegar y decretar lo que, por lo menos para mí, que yo vivo en Puente Alto, vivo más en la ciudad, puede ser algo más adquirido en el sentido común, como digo, pero no así para el vecino o la vecina que no vive en esto. Entonces, creo que tenemos que hacer ese análisis y aplicar criterios de realidad y seguir trabajando juntos y juntas. Y aquí yo creo que hemos avanzado mucho en los factores subjetivos, ¿ya? Se habla harto de la derrota, pero hemos avanzado mucho en los factores subjetivos y a no darle cara al rechazo, porque el rechazo fue súper inteligente, se escondió, ¿cierto?, detrás de la ciudadanía, después salieron todos estos rostros, y creo que una mala política pública que por lo menos ha tenido el gobierno ha sido reconocer a los EDO, a los CAS como interlocutores válidos de un sector político que nunca estuvo presente. O sea, aquí estuvo la ciudadanía que votó rechazo y ellos deben ser los interlocutores. Quienes votaron rechazo para crear una nueva constitución y en base a eso tenemos que seguir en ese camino nomás. Muy bien, me parece muy certero tu análisis. ¿Qué quieres que te diga? Rocío Enríquez dice, aguante la Gigi Gang. Pablo Durán, qué grande el Mati, un seco, vamos que se puede. Maciel Ibarra, coordinadora Gigi Gang, qué gran trabajo. Carmen Castillo, fui con mi compañero a volantear a Puente Alto y así como dice Matías, hay gente que entendió el mensaje, pero falta convencer a la gente desde sus problemáticas. Clínica Varas dice, ¡ey! Muy nítido el invitado, se nota que tiene calle. Romy Edo dice, Matías, cierto, respecto a usar vocabulario que todos entiendan. Vivo y trabajo en sector popular y para poder comunicarte y no ser malentendida, he tenido que cuidar mucho el cómo digo las cosas en fácil. Mireya Casanova dice, ahora con mayor razón hay que denunciar las fake news y decirle a la gente que fueron engañados. Brenda Mundaca, hola chicos queridos, tiene toda la razón Matías, espero existe otra oportunidad para poder bajar más el lenguaje cotidiano a los objetivos de la Constitución. Los abrazo. Anuraga Bet dice, me inspira escuchar a Matías, me da esperanza su claridad. Eso de militar las contradicciones, caminar la calle, es un gran tema. Abrir todos los espacios. Gracias por vuestra labor.
Mireia Casanova añade, dice, yo les digo que hasta para comprar pan es político y que la política son decisiones. Y si uno decide que alguien más tomará esas decisiones por uno. Verde Mar dice, buenas a todos, este invitado tiene mucho que aportar a las élites que no saben por qué se perdió la prueba. Piroshka Araya dice, excelente invitado, mi admiración a Matías y su visión desde la calle y el día a día, usando un lenguaje muy sencillo y cercano al pueblo. Muchas gracias. Oye, me gustaría decir algo antes. Pero, diga, antes pero por favor. El micrófono es suyo. No se lo lleve, pero es suyo. Quiero mencionar que los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación Domingo Mate Mesías se encuentran en huelga legal. Una fundación, ¿cómo se llama? Fundación Domingo Mate Mesías. Están en huelga legal. Sí, el colegio está en huelga legal, que es una fundación de los Morandé. No ha salido ningún medio de comunicación. Creo que es súper importante mencionarlo porque... ¿Tiene una fundación que se dedica a la educación? A la educación. ¿Tiene colegio? Tiene colegio en Puente Alto, el Colegio Mate. Ya, el Colegio Mate, entonces la gente de la fundación del Colegio Mate, que se llama la fundación... Ahí estamos viéndolo, ¿no? Sí, la ahí está. De movilización. Ay, pero son un montón. Fundación Mate Mesías, sí, están en movilización. Están en huelga del legal, o sea, están negociando colectivamente. Así es. Ya, perfecto. Así que, bueno saberlo. Para que se haga público, también en Puente Alto están en huelga los trabajadores y las trabajadoras del Sótero del Río, del INACAP. Del INACAP en todo Chile parece, ¿no? Así es. Sí. Y el sindicato Sinton Chile también se va a iniciar su proceso de negociación. De negociación colectiva. Les quiero dar harto aguante a no bajar la moral porque lo que pasa en estas fechas es que están... Es una mala fecha porque estamos al lado del 18. Están apretando con los aguinaldos y hay harto trabajador que de repente está pensando en bajarse. Pero, desde acá el aguante de la voz de los que sobran también, como medio. Por supuesto. Así que eso. Cuenten siempre con nosotros para dar a conocer esta información que la Fundación Mate Mesías de Puente Alto, el Sótero del Río, dijiste, el INACAP. El INACAP a nivel nacional, que era de todos los chilenos y se lo vendieron a precio de huevo a la derecha. Sí, INACAP, Instituto Nacional de Capacitación, pues. No, que no conocía. INACAP era de todos los chilenos, pues ¿qué es lo que hizo Pinochet? INACAP, Instituto Nacional de Capacitación. Así es. Era de todos los chilenos. Imagínate, por Dios. Bueno, ya lo saben, entonces todas esas instituciones están ahí haciendo sus movilizaciones, apoye, porque por supuesto que es por tener un trabajo más digno, justamente. Antes que terminemos el programa, tengo que dar los ganadores de las 3 bicicletas, muéstrenlo usted, mi compañero Daniel Stingo, y de las obras musicales completas de Víctor Jara. El ganador de las 3 bicicletas es Eduardo Flores Cisternas. Festival Víctor Jara dice, quiero la obra de Víctor Jara porque nunca se difunde su música lo suficiente. Ese es el ganador entonces de la obra musical de Víctor Jara, que me lo pusieron al revés, pues ve usted, me lo pusieron al revés, ya. Entonces, el ganador es Eduardo Flores Cisternas de la obra musical completa de Víctor Jara. Y la ganadora de las 3 bicicletas es Denise Tramolao. Quiero la bicicleta porque cosa más linda la bicicleta, dice. Aguante Hassan, no me pierdo la próxima semana el festival Víctor Jara. Ahí está. En 2 semanas en todo caso, no en la próxima, pero bueno. O sea, bueno, claro, se viene el 18 y después. Al tiro el festival Víctor Jara. Denise, dijiste las bicicletas. Denise Tramolao. Y Eduardo Flores, la obra completa musical de Víctor Jara. Se fueron hoy día con regalos. Se acaba el programa del día de hoy. Muchas gracias Matías Toledo por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Su espacio aquí cuando quiera venir. Muchas gracias. Y felicitaciones por ese gran trabajo territorial. Muchas gracias a ustedes por la labor de comunicar, que no es una labor fácil, ya que siempre están expuestos ahí a los medios de comunicación masivos. Así que harto aguante nomás. Aguante Stingo. No nos van a tirar para abajo, chiquillos, no se preocupe, a Matías tampoco, a nadie que esté organizado. Así es. Así que un abrazo para todas, todos y todes. Nos encontramos mañana, se viene el push-up, no se vaya, porque se viene Bernardita Ruffinelli con su análisis bien tirador para arriba. Aproveche de reírse un rato. Un abrazo, chao.